Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a abordar un tema, bastante complejo, la democracia en América Latina. Y para guiarnos, para adentrarnos en este tema, tenemos el libro Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina, del politólogo argentino Carlos Franco. Exactamente. Carlos Franco en su obra, nos propone ir más allá de un análisis, digamos, superficial de las instituciones democráticas, ¿no? Ajá. Y propone una mirada crítica que conecta la democracia con la historia, con la identidad nacional y, con las realidades socioeconómicas que tenemos en nuestra región. Claro. Franco nos lleva a cuestionarnos ciertas ideas preconcebidas, ¿no? Sobre cómo funciona o cómo debería funcionar la democracia en América Latina. Y uno de los primeros puntos que me llamó la atención al leerlo es el cambio que describe en las ciencias sociales latinoamericanas, ¿no? Sí. Entre finales de los 70 y principios de los 80. Exacto. Franco describe, digamos, un alejamiento de los enfoques histórico-estructurales, justo en un momento de transición hacia la democracia, ¿no? Claro. Muchos académicos empezaron a dejar de lado el análisis de cómo las estructuras económicas, sociales, históricas, influyen en los procesos políticos. Es como si se hubiera puesto de moda, ¿no? Enfocarse solo en las instituciones, en los procedimientos, sin considerar el contexto, sin considerar las raíces. ¿Y qué consecuencias pudo haber tenido esto? Bueno, Franco plantea que esta falta de atención a las estructuras pudo haber contribuido a que se implementaran modelos democráticos, digamos, sin considerar las profundas desigualdades, ¿no? A que persistían en la región. Por ejemplo, pensemos en la experiencia de Chile durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Si bien se implementó un modelo de libre mercado que promovió el crecimiento económico, también se profundizó la desigualdad social, ¿no? No. Entonces, esto creó una base un poco frágil para la democracia. Claro, porque la democracia no se construye solo con elecciones y con parlamentos, ¿no? Claro. Se construye también con justicia social, con igualdad de oportunidades. Y esto nos lleva a otro punto central del libro, ¿no? Franco critica la visión, digamos, de sentido común de la democracia, ¿no? Sí, Esa sí. que se enfoca solo en las instituciones y los procedimientos. Exactamente. Franco argumenta que esta visión, al no considerar, digamos, la estrecha relación entre la democracia y las realidades socioeconómicas, ¿no? Puede enmascarar desigualdades profundas e incluso obstaculizar la realización de valores democráticos genuinos. Es como si nos conformáramos con una fachada democrática, ¿no? Ah. Sin preocuparnos por los cimientos. Y Franco sostiene que esta visión, digamos, limitada, también se refleja en la forma en que se importó el modelo democrático liberal a América Latina. Así es. Franco nos recuerda, digamos, que la democracia liberal en Europa Occidental fue el resultado de un largo y complejo proceso histórico, ¿no? Sí. No surgió de nada. Se fue gestando a lo largo de siglos a través de la transformación económica, la construcción del Estado-Nación y la expansión de los derechos O ciudadanos. sea que no se puede simplemente copiar y pegar un modelo, ¿no? Claro. Sin tener en cuenta el contexto particular de cada región. Exacto. ¿No es un poco ingenuo pensar que lo que funcionó en Europa va a funcionar de la misma manera en América Latina? Bueno, Franco plantea que sí, que existe ese riesgo, ¿no? Ajá. Y nos invita a reflexionar sobre, digamos, las bases sobre las que se construye una democracia sólida y sostenible. En este sentido, señala un punto clave sobre la estabilidad de la democracia liberal en Occidente. ¿Te referís a la idea de que, la democracia liberal en Occidente se basa en un acuerdo tácito, digamos, ¿no? Entre los actores clave para respetar las reglas del juego capitalista y del Estado-Nación? Exactamente. O sea, Franco argumenta que este acuerdo, digamos, aunque no esté escrito en ninguna parte, ¿no? Permite la coexistencia de la igualdad política formal con la persistencia de desigualdades socioeconómicas. Es un equilibrio complejo, ¿no? sí. Donde la democracia liberal se sostiene sobre una base que al mismo tiempo la limita. Claro, es decir, que la democracia liberal, tal como la conocemos, convive con la desigualdad. Y Franco nos advierte, ¿no?, que si intentamos replicar este modelo en América Latina sin abordar las desigualdades subyacentes, corremos el riesgo de crear sistemas democráticos inestables. Es como construir una casa sobre cimientos débiles. débiles. Franco nos llama a reflexionar sobre si en América Latina hemos desarrollado una configuración nacional ciudadana comparable a la de Europa Occidental, ¿no? Una configuración que, según Franco, se basa en experiencias históricas compartidas, un fuerte sentido de identidad nacional y una cultura que prioriza el bien común. Pero ¿existe realmente esa configuración en América Latina? ¿Hemos logrado construir una identidad nacional ciudadana sólida? Son preguntas fundamentales, ¿no? Claro.
La historia y las realidades sociales de América Latina presentan desafíos particulares para la construcción de una identidad nacional ciudadana sólida, lo que podría afectar la consolidación de la democracia. Y si hablamos de desafíos, no podemos dejar de lado el concepto de democracia delegativa que Franco introduce. Claro. Este concepto se refiere a una forma de democracia donde los líderes electos tienen un poder significativo, pero con poca rendición de cuentas. Franco lo vincula a la importación de modelos democráticos y a la falta de atención a las condiciones socioeconómicas. Entonces, podríamos decir que la democracia delegativa es una consecuencia de implementar un modelo de democracia procedimental en sociedades con profundas desigualdades. Es una hipótesis que Franco nos invita a considerar, ¿no? Ajá. La democracia delegativa puede ser una forma en que las élites, digamos, mantienen su poder, ¿no? Claro. En un sistema que en teoría busca la igualdad política. Es decir, que las viejas estructuras de poder encuentran nuevas formas de perpetuarse bajo el manto de la democracia. Exacto. Y Franco nos advierte que para construir una democracia genuina y sostenible en América Latina, no basta con enfocarse en los aspectos formales de las instituciones democráticas. Necesitamos abordar las condiciones sociales y económicas que influyen en la vida política. Precisamente. Una democracia sólida requiere un compromiso con la justicia social, la igualdad de oportunidades y una cultura política que valore la participación ciudadana. Es un camino complejo, ¿no? Sí, Exige un análisis crítico de nuestras propias realidades y la construcción de un modelo democrático que responda a nuestras necesidades y aspiraciones como región. Sin duda. Y la obra de Franco nos ofrece herramientas para comprender estas complejidades, ¿no? Y pensar en cómo construir una democracia más justa y participativa en América Latina. Y hablando de herramientas conceptuales, ¿no? Franco dedica una parte importante del libro a analizar cómo se estudiaba la democracia en América Latina en las décadas previas a la publicación de su obra. Sí, y ahí es donde introduce la idea de que hubo un cambio importante en las ciencias sociales latinoamericanas entre finales de los 70 y principios de los 80. Un cambio que él describe como un alejamiento de los enfoques histórico-estructurales, justo cuando la atención se centraba en las transiciones democráticas. Exacto. Y Franco argumenta que este cambio tuvo consecuencias inesperadas en cómo se entendió e implementó la democracia en la región. Y para entender mejor este punto, me gustaría que profundicemos un poco más en qué consisten estos enfoques histórico-estructurales. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se aplicarían al análisis de la democracia en América Latina? Claro, podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Sí. Un análisis histórico-estructural nos llevaría a considerar, cómo la experiencia del peronismo, ¿no? Con su fuerte impronta popular, ¿no? Y su modelo económico basado en la industrialización sustitutiva de importaciones influyó en la forma en que se desarrolló la democracia en el país. O sea, que no podamos entender la democracia argentina sin comprender el legado del peronismo. Exactamente. Y esto nos lleva de nuevo a la crítica de Franco, a la visión, digamos, de sentido común de la democracia, ¿no? Sí. Esa que se enfoca solo en las instituciones y los procedimientos, sin tener en cuenta el contexto histórico y social. Franco argumenta que esta visión limitada, puede llevar a la implementación de modelos democráticos que no se ajustan a las realidades de cada país. Así es. Y para ilustrar este punto, Franco nos invita a analizar cómo se desarrolló la democracia liberal en Europa Occidental, ¿no? Contrastándola con la experiencia latinoamericana. Recordemos que, según Franco, la democracia liberal en Europa fue el resultado de un largo proceso histórico, ¿no? Sí. En el que se entrelazaron la transformación económica, la construcción del Estado-Nación y la expansión de los derechos ciudadanos. Y este proceso, según Franco, dio lugar a una configuración nacional ciudadana única en Europa Occidental, ¿no? Una configuración que se basaba en experiencias históricas compartidas, un fuerte sentido de identidad nacional y una cultura que priorizaba el bien común. Exactamente. Y Franco nos lleva a preguntarnos si en América Latina hemos logrado desarrollar una configuración similar, ¿no? Claro. Tenemos una identidad nacional ciudadana tan sólida como la que Franco describe para Europa Occidental. Es una pregunta clave, porque si no tenemos esa base, la democracia liberal podría ser como una planta exótica que no logra echar raíces en nuestro suelo. Y en ese sentido, el concepto de democracia delegativa que Franco introduce es muy relevante. Recordemos que describe un tipo de democracia donde los líderes electos tienen mucho poder, pero poca rendición de cuentas. Y Franco lo relaciona con la importación acrítica de modelos democráticos y la falta de atención a las condiciones socioeconómicas. Sí, Franco sugiere que la democracia legativa puede ser una consecuencia de intentar implementar un modelo procedimental de democracia en sociedades con profundas desigualdades. Es decir, que la democracia delegativa podría ser una forma en que las viejas estructuras de poder se adaptan para sobrevivir en un nuevo contexto. Exacto.
Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos construir una democracia genuina y sostenible en América Latina? ¿Cómo podemos superar este modelo de democracia delegativa que parece tan arraigado en nuestra región? Franco nos propone mirar más allá de las instituciones, ¿no? Sí. A las raíces mismas de nuestra sociedad. Nos invita a abordar las desigualdades sociales y económicas, a construir una cultura política que valore la participación ciudadana y a crear un modelo democrático que responda a nuestras propias realidades. Justamente. Y para avanzar en esa dirección, Franco nos ofrece una serie de herramientas conceptuales. Una de ellas es el análisis de la ciudadanía de baja intensidad, un concepto que describe la situación de muchos ciudadanos en América Latina. ¿A qué se refiere Franco con ciudadanía de baja intensidad? Se refiere a una ciudadanía limitada, ¿no? Donde los derechos políticos se reconocen formalmente, pero no se pueden ejercer plenamente debido a las desigualdades económicas, sociales y culturales. Es como si tuviéramos un mapa que nos indica el camino hacia la democracia, ¿no? Pero al intentar avanzar nos encontramos con obstáculos que no estaban en el mapa. Obstáculos como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la discriminación. Es decir, que la ciudadanía de baja intensidad es una forma de exclusión, ¿no? Una barrera que impide a muchos ciudadanos participar plenamente en la vida democrática. Exacto. Y Franco nos advierte que esos obstáculos no son accidentales, sino que son parte de un sistema que busca mantener las desigualdades de poder. Claro. Y en este contexto, ¿cómo podemos construir una democracia genuina y sostenible? ¿Cómo podemos superar la ciudadanía de baja intensidad y avanzar hacia una democracia más plena? Franco nos llama a no conformarnos, ¿no? Con esta ciudadanía de baja intensidad. Nos invita a luchar por una democracia donde los derechos ciudadanos se puedan ejercer de manera efectiva, donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una realidad. Y para eso necesitamos comprender las causas profundas de esta ciudadanía limitada, ¿no? Las raíces que la alimentan. Es decir, necesitamos analizar cómo se han configurado las relaciones de poder en América Latina, identificar los mecanismos que perpetúan las desigualdades y buscar formas de transformarlos. Justamente. Y la obra de Franco nos ofrece una brújula, digamos, para orientarnos en este camino para no perder de vista el horizonte de una democracia plena. Una democracia donde la igualdad sea una realidad, donde todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida política y social. Exactamente. Y para concluir esta parte, me gustaría destacar la importancia que Franco le da a la construcción de una cultura política democrática. Sí, porque no se trata solo de cambiar las instituciones, sino también de transformar las mentalidades, ¿no? Las actitudes, los valores. Franco nos llama a promover una cultura política que valore el diálogo, el respeto a la diversidad, la participación ciudadana. Una cultura que nos permita construir una democracia sólida, donde las diferencias se resuelvan pacíficamente, donde el poder se ejerza con responsabilidad y donde la justicia social sea la base de una convivencia armónica. Sin duda. Y la obra de Franco nos llena de esperanza, nos muestra que es posible construir una democracia digna de ese nombre en América Latina. Una democracia que no sea una copia de otros modelos, sino una creación propia, que nazca de nuestras raíces, de nuestras luchas, de nuestros sueños. Una democracia que nos permita construir un futuro mejor para todos. Y en este camino hacia una democracia más plena, Franco nos invita a reflexionar sobre el papel de la democracia delegativa en América Latina. ¿Es un paso en el camino hacia una democracia más plena? ¿O por el contrario, es una forma en que las viejas élites se acomodan a las nuevas reglas del juego? Es una pregunta clave. Y para responderla, Franco nos lleva a analizar las características de este modelo de democracia delegativa, sus fortalezas y sus debilidades. Franco argumenta que la democracia delegativa se caracteriza por una profunda brecha entre lo que se dice en la ley y lo que sucede en la práctica, ¿no? Las instituciones democráticas existen formalmente, pero su funcionamiento se ve distorsionado por el peso de las viejas estructuras de poder. Es como si tuviéramos un mapa que nos indica el camino hacia la democracia, pero al intentar avanzar nos encontramos con obstáculos que no estaban en el mapa. Obstáculos que no son accidentales, sino que son parte de un sistema que busca mantener las desigualdades de poder. Exactamente. Y en este contexto, la idea de ciudadanía de baja intensidad que Franco introduce es muy significativa. Recordemos que Franco utiliza este concepto para describir una ciudadanía limitada, donde los derechos políticos se reconocen formalmente, pero no se pueden ejercer plenamente debido a las desigualdades económicas, sociales y culturales. Sí. Es como si nos dieran un instrumento musical, pero nos impidieran tocarlo con libertad. Y Franco nos llama a no conformarnos con esta ciudadanía de baja intensidad, a luchar por una democracia donde los derechos ciudadanos se pueden ejercer de manera efectiva. Para eso, necesitamos comprender las causas profundas de esta ciudadanía limitada, las raíces que la alimenta. Y Franco nos invita a mirar la historia,
a analizar cómo se han configurado las relaciones de poder en América Latina, a identificar los mecanismos que perpetúan las desigualdades. Y a partir de ese análisis, podemos empezar a construir un camino hacia una democracia más justa, más participativa, más nuestra. Un camino que exige un compromiso de todos: ciudadanos, líderes políticos, organizaciones sociales, intelectuales. Y la obra de Franco nos ofrece una brújula para orientarnos en este camino, para no perder de vista el horizonte de una democracia plena, donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una realidad. Exactamente. Y para terminar, me gustaría retomar la idea de la cultura política democrática que Franco considera tan importante. Sí, porque no se trata solo de cambiar las instituciones, sino también de transformar las mentalidades, las actitudes, los valores. Franco nos llama a promover una cultura política que valore el diálogo, el respeto a la diversidad, la participación ciudadana, una cultura que nos permita construir una democracia sólida, donde las diferencias se resuelvan pacíficamente, donde el poder se ejerza con responsabilidad y donde la justicia social sea la base de una convivencia armónica. Es un desafío enorme, pero la obra de Franco nos llena de esperanza, nos muestra que es posible construir una democracia digna de ese nombre en América Latina. Una democracia que no sea una copia de otros modelos, sino una creación propia, que nazca de nuestras raíces, de nuestras luchas, de nuestros sueños. Una democracia que nos permita construir un futuro mejor para todos. Y para seguir profundizando estas ideas, Franco nos invita a analizar cómo el concepto de democracia delegativa se relaciona con la idea de la ciudadanía de baja intensidad. Son dos caras de la misma moneda, o son fenómenos que se pueden analizar de manera independiente. Es una pregunta que nos invita a pensar en cómo esos conceptos se entrelazan en la realidad latinoamericana. Podríamos decir que la democracia delegativa, al concentrar el poder en una élite, termina reforzando la ciudadanía de baja intensidad. Es una posibilidad que Franco nos plantea. Si los líderes electos tienen un poder casi absoluto y no rinden cuentas a la ciudadanía, es más fácil que ignoren las demandas de los sectores más vulnerables, perpetuando las desigualdades que dan lugar a esa ciudadanía de baja intensidad. Claro, porque en ese tipo de democracia la participación ciudadana se reduce a votar cada cierto tiempo sin que haya mecanismos efectivos para controlar el ejercicio del poder. Exactamente. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de construir una cultura política democrática, como señalaba Franco. Una cultura que valore la participación activa de la ciudadanía, que promueva el control ciudadano sobre las instituciones, que fomente el diálogo y el debate público. Una cultura que, en definitiva, fortalezca la democracia desde la base, desde la participación de todos los ciudadanos. Así es. Y para concluir, me gustaría destacar la importancia que Franco le da a la necesidad de repensar la democracia en América Latina a partir de nuestras propias realidades, de nuestras propias historias. Franco nos invita a no caer en la tentación de simplemente copiar modelos extranjeros, sino a construir un modelo de democracia que responda a las necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos. Un modelo que tenga en cuenta nuestra diversidad cultural, nuestras tradiciones, nuestros desafíos, pero también nuestras fortalezas. Un modelo que, en definitiva, nos permita construir sociedades más justas, más equitativas, más libres. Y creo que la obra de Carlos Franco nos ofrece una guía valiosa para avanzar en ese camino. Nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a analizar críticamente la realidad, a buscar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. Su obra es una invitación a pensar, a debatir, a construir una democracia a la medida de América Latina. Y con esa invitación a la reflexión, damos por finalizada esta inmersión en el pensamiento de Carlos Franco sobre la democracia en América Latina. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como nosotros. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.